Buenas tardes ya. Buenas tardes a todos. ¿Sí nos escuchan bien para comenzar el programa? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? José, Aida, Angélica, ¿nos escuchan? Perfecto, nos dice Santa que sí, adelante. Pues muy buenas tardes a todos, estimados contadores, abogados, público en general que nos acompañan a una emisión más de nuestro programa Diálogos Fiscales. Y como podrán ver en pantalla, el tema que tocaremos a lo largo de la siguiente hora lo titulamos Defensa Fiscal Efectiva contra créditos determinados por el IMSS a empresas del giro de la construcción. Estamos totalmente en vivo, como los jueves de cada 15 días en punto del mediodía, para que le digan a sus colaboradores, a sus socios que se conecten porque en este momento comenzamos. ¿Cómo estructuramos el temario? Es teórico práctico, como de costumbre. La parte teórica abarca el procedimiento, iniciando con el sujeto, los sujetos directos, la solicitud de datos, informes y documentación, el derecho de audiencia que se le da al contribuyente revisado para aportar esos informes, esos documentos que le solicite el Seguro Social. Finalmente, la determinación de la liquidación. Y antes de ver un par de casos prácticos, vamos a ver el panorama general con los antecedentes del caso. El primer caso práctico es ilegalidad del crédito fiscal por fundamentar su actuación en el numeral 18, primer párrafo, del reglamento del Seguro Social obligatorio para trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. ¿Qué se va a tocar en ese caso práctico? Las palabras claves, las tesis meritorias de resaltarse, la porción normativa sujeta a estudio, que es el artículo 18 en general, las ideas centrales del concepto de impugnación, que esto es una guía para que ustedes le impriman su estilo y construyan su concepto. Y finalmente, hechos notorios, que son algunos precedentes enunciativos no limitativos que pueden ustedes consultar en la página del tribunal en sus versiones públicas. El segundo caso es ilegalidad de la liquidación por solicitar directamente al contribuyente información que obra en poder de otras autoridades. No se discute aquí, ojo, que el Seguro Social no tenga facultades para requerir información, sino que no lo hace de la manera correcta en los términos previstos, sea en ley o reglamento. Abarcará las ideas centrales de las palabras claves para pasar luego a tesis meritorias de resaltarse, identificación de la ilegalidad, las ideas centrales del concepto de impugnación y finalmente los hechos notorios. Por último, tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas, que recuerden, pueden irlas formulando conforme surjan dudas o si gustan esperar al final, con todo gusto las contestaremos. ¿Sale? Sujeto directo. ¿Quiénes van a ser sujetos directos de estas revisiones? Van a ser las personas físicas o morales que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción y que contraten trabajadores por obra o tiempo determinado, así como los trabajadores contratados en las formas antes mencionadas que presten su servicio en tal actividad. ¿Qué vamos a entender por obra construcción? Los vamos a remitir al propio reglamento, en el cual en sus primeros artículos, en relación del primero con el segundo, nos dice que es cualquier trabajo que tenga por objeto crear, construir, instalar, conservar, reparar, ampliar o demoler o modificar inmuebles, así como la instalación o incorporación en ellos de bienes muebles necesarios para su realización o que se integren y todos aquellos de naturaleza análoga a los supuestos anteriores. Estos van a ser los sujetos directos. La solicitud de datos, informes y documentación, que es el acto primigenio con el que va a dar inicio la probable determinación de cantidades por impago, se dará cuando los patrones no cumplan con las obligaciones a su cargo previstas en la Ley del Seguro Social y en el reglamento que ya hemos aludido. Serán requeridos por el instituto para que dentro de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del que surta efectos la notificación, cuando le requieran información a lo mejor exagerada, sean 20, 30, 40 puntos, yo aquí lo que les recomiendo es que soliciten la prórroga, la cual sí o sí va a ser autorizada, sobre todo cuando el Seguro Social no les dé respuesta a su solicitud. En este oficio, pues se les va a requerir que proporcionen los elementos necesarios para determinar el número de trabajadores, sus nombres, días trabajados,
salarios devengados que permitan precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones que serían supuestamente incumplidas, a decir por el parte del seguro. Y antes de la determinación, ¿qué debe de contener? Que si bien es un escrito libre, debe de cubrir ciertos requisitos mínimos que se deben de vertir en dicho escrito. Para empezar, pues tiene que hacer referencia al número de oficio, que se debe aparecer en la solicitud, la autoridad a quien va dirigida, si va a actuar un representante, sea persona física o persona moral, debe de enunciarse pues los datos de identificación del acta constitutiva o poder, que este poder debe ser para actos de administración mínimamente, el domicilio fiscal, el número de registro patronal, el registro federal de contribuyentes, el domicilio fiscal y en su caso también uno convencional y las personas que vayan a estar autorizadas para consultar el expediente y desde luego por los documentos que se anexan, ¿no? Estos documentos pueden ser privados o públicos, ¿cómo van a tener valor probatorio pleno? Si son documentos que pasen ante fedatario público o que provengan del certificado de la muerte de uno de los firmantes, la famosa fecha cierta, ¿no? Es importante atender este requerimiento, sea en forma total o parcial, para que el instituto no les aplique una presuntiva o si se las aplica, esta no encuadre dentro del supuesto legal, como veremos más adelante. Ya después de que se presenta el escrito libre, sea una determinación subjetiva o arbitraria por parte de la autoridad, transcurrido el plazo que hemos enunciado en la diapositiva anterior, fíjense bien, sin que el patrón haya entregado tales elementos, esto implica una omisión total, no parcial. El instituto, en ejercicio de sus facultades, fijará en cantidad líquida los créditos cuyo pago se haya omitido, aplicando en su caso los datos con los que cuente y los que de acuerdo con su experiencia considere como probables. Eso, a mi parecer, da una ventana muy abierta a la subjetividad, siguiendo a tal efecto el procedimiento que a continuación se detalla. Estamos en el artículo 18, para los que se van conectando, del reglamento. Se precisará el número de metros cuadrados de construcción, el tipo de obra de que se trate y el periodo de realización de la misma. Luego, 2. Se estimará el monto del mano de obra total utilizada en la construcción de que se trate, multiplicando la superficie en metros cuadrados de construcción por el costo de la mano de obra por metro cuadrado, que de acuerdo al tipo de periodo de construcción establezca el instituto. De aquí la importancia, señores y señoritas, de que cada empresa cuente con su carpeta de evidencias en los que, desde luego, deberían de estar contenidos los contratos individuales, colectivos, sea como se denomine el contrato, sea por jornada continua, discontinua, permanente o determinado. Sí, hay la importancia de un asesor, sea contador o abogado, interno o externo. El monto de la obra total se dividirá entre el número de días comprendidos dentro del periodo de construcción, estableciéndose de esta manera el importe de la mano de obra diaria. Así vamos a sacar la fórmula para determinar el importe de la mano de obra diaria. Luego, el importe de la mano de obra diaria se multiplicará por el número de días que corresponda a cada uno de los meses transcurridos en el periodo no cubierto, obteniéndose de esta manera el monto de los salarios base de cotización mensual. Luego, a los salarios de base de cotización mensual respectivos se les aplicará los porcentajes de cuotas de obras patronales establecidos en la ley, obteniéndose así los montos a cubrir por dichas cuotas. Nos dice Silvia Lims. De montos, sí, sí. Así es. Los montos deben de, y no es discrecional, Silvia nos dice la ley, deben, por lo cual es obligatorio que se tienen que publicar en el diario oficial los montos actualizados. Si no se especifica la fecha de la publicación en el diario oficial de la Federación o en su caso algún otro reglamento o ley, si ha sido reformado, adicionado, modificado, por ahí también hay criterios de ciertas salas regionales que otorgan nulidades. Si acaso tenemos un poco de tiempo de sobra, vamos a dar algunos otros tips fuera de los conceptos de impugnación que veremos más adelante. ¿Sale, Silvia? Siguiendo con el tema, el instituto establecerá en cada ocasión en que se incrementen los salarios mínimos generales. Fíjense bien aquí, muy inteligente la autoridad, ¿no? Cuando les beneficia, aplican salario mínimo general en ley. Cuando les perjudica,
no sé, para montos X o Y, aplican las sumas, ¿no? Aquí hablamos de salarios mínimos generales y de acuerdo al tipo de construcción al que se trate, el importe de mano de obra por metro cuadrado o el factor de representante que represente, perdón, la mano de obra sobre el importe de los contratos regidos por la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Aquí vamos a enlazarnos con esta ley. Los resultados de los estudios técnicos que al efecto formule el instituto aplicando sus experiencias y esos también deberán ser publicados invariablemente en el Diario Oficial de la Federación, José y Silvia. ¿Sí? Respecto de las obras de construcción que por sus características especiales no puedan encuadrarse entre las tipificadas, se aplicará una similitud, se asimilarán a aquellas que, de acuerdo a las experiencias del instituto, requieran una utilización de mano de obra semejante. Ya una vez determinado la liquidación, hay de 3 sopas. Una, dentro de los 5 días hábiles siguientes pueden presentar ustedes su aclaración. O 2, ejercer un medio de defensa que optativamente puede ser el recurso de inconformidad dentro de los 15 días siguientes a que surta efectos la notificación de la liquidación o irse directo a juicio de nulidad, ¿sí? Que será dentro de los 30 días siguientes a que surta efectos la notificación. Hablando de este tipo de procedimientos, yo sí les recomiendo que se vayan directo a juicio de nulidad porque de acuerdo a los tiempos, sea sumario o ordinario, va a ser más rápido que obtengan un resultado favorable para su cliente, dándole como opciones de argumentos los dos casos prácticos que veremos más adelante, pero antes vamos a establecer el panorama general con los antecedentes del caso. Con fecha, suprimimos los datos de identificación porque este es un caso real, suprimimos el día, el mes, el año. Se emitió una solicitud de datos, informes y documentos contenida en la orden tal, con folio tal, signada por el titular de la subdelegación del IMSS del Seguro Social de Zitácuaro, Michoacán, órgano operativo de la delegación de Michoacán del IMSS. Después de haber otorgado a la persona moral una prórroga, ¿sí? Aquí como fueron, me parece que 22, 24 puntos, con ánimos de aportar la totalidad de la documentación o la gran mayoría, pues se solicitó la prórroga. Se aportó en tiempo y forma lo requerido, tal como la fiscal, inclusive, fíjense bien, inclusive en la liquidación, en el considerando noveno, la fiscalizadora reconoció la redacción del propio crédito que se aportó documentación. Inclusive fue omisa en valorar debidamente y por consecuencia no ha lugar a que aplicara una presuntiva por tal circunstancia. Muchas veces aplica el Seguro Social mal la presuntiva o si no le está aplicando no valora adecuadamente las pruebas, porque nos debe decir el Seguro Social si va a rechazar alguna documentación o va a dar valor indiciario y no valor pleno. Por X o Y razón nos deben de decir por qué. ¿Por qué la prueba no es idónea? ¿O por qué la prueba no es pertinente? ¿O por qué se rechaza? ¿O por qué no tiene valor probatorio pleno? ¿Sí? Se deben dar las circunstancias de modo, tiempo, lugar y pertinencia. Seguida la secuela del procedimiento, se notificó a la empresa la liquidación por un total de poco más de 363,000 pesos por concepto de cuotas obrero patronales supuestamente omitidas, ¿no? En este caso, por razón de cuantía, la vía ordinaria en que se ventiló el juicio pues fue la sumaria. Aproximadamente si rebasan los 485,000 pesos más o menos en numerario, si rebasa esta cantidad será ordinario y si no, pues será sumario. ¿Cuál es la diferencia? Los tiempos. Si es un juicio sumario, normalmente se resuelven con mayor celeridad, porque a diferencia del ordinario tenemos 5 días para ampliar demanda, si hay derecho a ampliar demanda. Para emitir la sentencia normalmente también es más rápido, generalmente no rebasa el mes. Y bueno, al ser ilegales los actos materia de impugnación y sus antecedentes, es que se acudió a la vía sumaria a demandar la nulidad lisa y llana de la liquidación. Vamos a pasar a los casos prácticos. Hasta aquí nos llega la parte teórica. No sé si tengan alguna pregunta. Por ahí, Claudio, Elena, José, Esther, Fer.